Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a hablar sobre el coeficiente binomial. Vamos a definirlo y a ver algunos ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es definirlo. Coeficiente binomial. Y se denota de esta manera. Vemos que tenemos un n en la parte superior, un r en la parte inferior y encerrado en paréntesis. O bien, otra forma de notarlo es como n, una c en mayúscula y luego viene la letra r. Esas son formas de poder escribir el coeficiente binomial. Y la forma de que lo vamos a leer es que de n elementos se eligen r elementos. Entonces es como una selección que se van a hacer. Ahora bien, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Cómo podemos saber cuál es el coeficiente binomial? Ya sabemos cómo se denota, ya sabemos cómo se lee, pero ¿cómo se calcula? Bueno, para ello hay una fórmula. La fórmula dice que, en este caso, nuevamente n y abajo r, ¿se acuerdan que lo leíamos como n elementos elegidos r a la vez, o se eligen r? Y tenemos que en la parte del numerador tenemos n multiplicado por n-1, multiplicado por n-2, etcétera, hasta la multiplicación de n menos r más 1. Recordemos que n menos r más 1, el r era el que está acá, en la fórmula original. Y en la parte del denominador lo que tenemos es r por r menos 1, por r menos 2, etcétera, hasta 3, 2 y 1. Podemos observar que abajo se parece un poco a la función factorial que vimos en videos anteriores. Y en la parte superior se va a parecer un poco a la función factorial, sin embargo hay unos cambios. Esta es la forma extensa de poder verlo. Sin embargo, la forma más resumida que podemos escribirlo es de esta manera que tenemos acá, donde tenemos n factorial dividido entre r factorial y n menos r factorial. Esto que tenemos acá es una forma igual de verlo acá, solamente que aquí ya lo tenemos en una fórmula más concisa. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar esta fórmula. En este caso, primero, tenemos que considerar que en el numerador lo que vamos a tener son r elementos en el numerador. Pero ¿quién es r? Recordemos que r va a ser el número que me dan en el inicialmente, es decir, la cantidad de elementos que se eligen. Y en el denominador también tengo una cantidad específica de elementos. En este caso tengo la misma cantidad de elementos, es decir, r elementos en el denominador. Este dato es muy interesante para poder resolver ejercicios de manera más sencilla. Entonces vamos a resolver algunos. Me dice, determina el valor numérico de la siguiente expresión. Y me dan, como lo vemos acá, 8 y 2. ¿Cómo lo leíamos? De 8 elementos, elijo 2. Entonces una forma de escribirlo, como lo vemos acá, el r, recordemos que eran r elementos arriba y r elementos abajo. O sea, r elementos en el numerador y r en el denominador. Entonces, como podemos ver, el r en este caso es 2. Por lo tanto, va a tener 2 elementos en el numerador y 2 en el denominador. ¿Cuáles son los elementos del numerador? Vamos a ver, eran 8 y 7. Es empezar a hacer el factorial. Sin embargo, con los primeros r elementos que vemos acá, en este caso son 2. Como era 8 factorial, entonces sería 8 por 7. Y en el denominador sería colocar los r elementos, en este caso, del número r, es decir, el factorial. Vamos a hacer entonces en este caso 2 por 1. Hacemos las multiplicaciones correspondientes y me quedaría 56 entre 2, que es lo que vemos acá. Podemos simplificarlo y eso me va a dar 28. Entonces el valor numérico de esta expresión de 8 escojo 2 o de 8 elijo 2 va a ser 28. Y observemos que el procedimiento trabajamos con la cantidad de elementos que me decía el número r. Veamos otro ejemplo. Determina el valor numérico de la siguiente expresión. Y la expresión que me están dando es de 9 elijo 4. De igual manera voy a prestar atención al r, o sea, al 4 que tengo en esta parte. ¿Por qué? Porque esta parte lo que me va a decir es cuántos elementos voy a tener en el numerador y cuántos en el denominador. Como son 4, acá en el numerador voy a tener solamente 4 elementos. Entonces empiezo desde el número n, es decir, el 9, y empiezo a bajar hasta colocar 4 números. Entonces sería 9, 8, 7 y 6. Ahí tenemos nuestros 4 números. En el denominador van a haber igual 4 elementos. En este caso consideramos los del r, es decir, el r factorial, 4 por 3, por 2, por 1. Hacemos los cálculos correspondientes. Me dice que en el numerador tengo 3024 y en el denominador tengo el número 24. Yo lo puedo simplificar y eso me va a dar 126, como lo vemos acá. Y ese sería entonces el valor numérico de
9 selecciono 4, utilizando el binomio. Vamos a ver un tercer ejemplo. En este ejemplo nuevamente me dice determina el valor numérico de la siguiente expresión. Y lo que tenemos es 12, elijo 5. Observemos que ya el 12 es un número un poquito más grande. Pero de igual manera vamos a centrarnos en el número 5, que recordemos que hacía el papel del R en nuestra fórmula. Entonces quiere decir que en el numerador van a haber 5 elementos. ¿Cuáles son? Empezamos del 12 y empezamos a restarle 1. Entonces va a ser 12, 11, 10, 9 y el número 8. Ahí tenemos nuestros 5 elementos. Y en el denominador van a haber 5 elementos, que recordemos que siempre iba a ser R factorial, que sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Hacemos los cálculos correspondientes, en este caso, en el numerador me da 95.040 y en el denominador me da 120. Podemos simplificar la expresión y me daría 729. Y ese sería entonces el valor numérico de la expresión de 12, elijo 5. Finalmente, vamos a ver el último ejemplo. Este ejemplo me dice determina el valor numérico de la siguiente expresión. La expresión que tengo es 20, de 20 elijo 3. Pero vamos a utilizar esta fórmula, n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar. Entonces, en el numerador voy a colocar el 20 factorial, porque recordemos que el número que tengo en la parte superior del binomio era el que hacía el papel del n. Entonces colocamos 20 factorial. Ahora recordemos que el numerito que tengo abajo en el binomio iba a ser el valor de r. Por lo tanto, yo voy a poner r factorial, en este caso 3 factorial, por 20 menos 3 factorial. Vamos a calcular la expresión. 20 factorial, lo dejamos igual. Vamos a hacer las operaciones en el denominador. 3 factorial y 20 menos 3, eso es 17. Pero luego recordemos que fuera del paréntesis teníamos el factorial. Entonces sería 17 factorial. Ahora bien, el 20 yo lo puedo escribir como 20 por 19 por 18 y dejarlo en 17 factorial. Por lo tanto, yo puedo eliminar el 17 factorial del numerador con el del denominador, quedándome entonces como respuesta 1140. Y esa sería la respuesta del valor numérico de este ejemplo. Ahora bien, con este ejemplo podemos determinar por qué anteriormente considerábamos solamente los primeros R elementos del factorial del numerador. Observemos en este caso que el R de esta expresión es un 3. Entonces tomamos solamente 20, 19 y 18. Y el factorial del 17 se eliminó con el del denominador. Y es una forma de explicar por qué es más fácil tomar solamente los R elementos en el numerador y dividirlo entre R factorial. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.